¿Qué tal, pensadores? ¿Cómo estáis? Nosotros encantadísimos una vez más de estar aquí. Hoy toca, como decimos, vídeo. Y antes de nada, pues saludar a David. Buenos días, David, ¿cómo estás? Buenos días, Guillermo. Aquí andamos. Así es, con ganas de hacer vídeo que, por cierto, vamos a empezar una vez más una lista de visualización con una serie de vídeos que os iremos comentando en el tiempo. Recordaros, en relación a lo de, podéis ver aquí en la presentación el tema de urgente importante, que escuchéis, si acaso, si no lo habéis hecho antes de ver este primer vídeo, el último audio que hicimos en el que hablábamos precisamente de la trascendencia del urgente importante, porque aquí vamos a desglosar un poco lo que se llama el cuadrante de Eisenhower, ¿no? Entonces, si os parece, podemos empezar. Yo voy a poner un ejemplo. El pádel es el deporte que yo practico desde hace un montón de años y al final los temas de urgencia e importancia suelen referirse obviamente a la productividad. Sin embargo, hay un tema que es el de las prioridades, que es un tema muy interesante. Y vosotros me diréis, ¿qué tiene que ver el pádel con las prioridades o con lo urgente e importante? Cuando llevas tiempo jugando o si tienes compañeros y estás hablando con ellos de fútbol, veréis que siempre, fútbol, cualquier otro deporte, hay personas que tiran hacia un lado y otras que tiran hacia otro. Es decir, hay personas a las que les interesa únicamente ganar y hay otras a las que les interesa jugar bien para ganar. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué diferencia puede haber aquí? Pues una muy simple, y es el atender al camino, o en este caso, desatender al camino. ¿Por qué os lo digo? Y os voy a poner un ejemplo práctico que yo lo he vivido muchas veces cuando estoy conversando con alguien que solo tiene intención de ganar. Claro, si precisamente esa persona es tu pareja en ese momento dado y tú, por ejemplo, como es mi caso, siempre has tenido especial atención y cariño al camino, es decir, al jugar bien para conseguir ganar, cuando tu compañero solo está centrado en el ganar, hay que discutir antes de empezar, discutir en el sentido de contrastar ideas. Y es que si tu único objetivo es ganar, estás perdiendo el foco a muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque solo quieres ganar, entonces te prima la urgencia. Y esa urgencia lo que hace es desatender el camino, porque el pádel, igual que todos los demás deportes, es un deporte de continuidad, de constancia, de estar pendiente, aunque no sea de forma consciente, porque en el deporte ya sabemos que lo que hacemos es jugar un poquito de manera inconsciente gracias a la repetición de los años o del aprendizaje. Entonces, ese desatender el camino hace que, y os voy a poner un par de ejemplos, muchas veces cuando fallas un golpe, le estés dando la culpa a todo, menos a que ese golpe era un golpe en el que tú simplemente tenías que pasar la bola al otro campo, pero tu ansia por ganar ha hecho que lo convirtieras en un golpe que tú pensabas que era ganador y que por la circunstancia del mismo no podía serlo de ninguna de las maneras. Imagínate esto repetido por el 80, el 85, el 90% de los golpes en una partida de pádel. Eso puede hacer tranquilamente que la persona que quiera ganar, que para él solo prime la urgencia, te ayude como pareja a perder el partido. Entonces, hay que poner el foco en lo que es importante. Y lo que es importante es atender a la bola, no perderla de vista, darte cuenta de que estás moviendo las piernas, caminar hacia la bola y un montón enorme de cosas más que no vamos a comentar aquí, evidentemente, pero pienso que es un ejemplo bastante gráfico de que temas como la productividad y el saber priorizar las cosas nos ayudan en este mundo en el que vamos a entrar de el cuadrante de Eisenhower, que como curiosidad, la materia de Eisenhower, es el general Eisenhower, efectivamente. No es que sea alguien que se llamaba como él, sino que era él que en su momento hizo una propuesta de este estilo. Pues ahí está, David, te toca, vas con tu parte.
Bueno, la matriz de Eisenhower ya entramos en un trozo un poco ya más técnico, si queréis. La matriz de Eisenhower simplemente es un cuadro que utilizamos para un poco clasificar em, el peso de las tareas, ¿no? De una forma que podamos ordenarlas para ver cuándo hacemos primero una o primero la otra. Entonces, la matriz de Eisenhower se basa sobre todo en los dos conceptos que ya estuvimos comentando en el podcast, que son el concepto de urgente y el concepto de importante. Fijaos que ahí aparece la matriz de Eisenhower. El primer cuadro sería el de no urgente y no importante, que es el que vamos a tratar hoy. Luego tendríamos el cuadro de no urgente pero sí importante. Luego tendríamos el cuadro de eh, urgente pero no importante. Y luego el cuadro de ni urgente ni importante. Y luego, no solamente para clasificar un poco las tareas, sino para que nos indique este cuadro de alguna manera. ¿Cuál es la acción que tenemos que realizar respecto a esa tarea? Podemos pasar a la siguiente si quieres. Así es, correcto. Bueno, hoy lo que comentaba David, hoy nos toca el tema de urgente importante. Es el primer cuadrante, el de arriba del todo, de la derecha a la izquierda. Os estáis preguntando a lo mejor en este principio, cuando escuchabais el audio, que incluso lo hemos puesto nosotros en redes sociales, si alguien nos lo ha preguntado por escrito, en este momento no lo tenemos presente aquí con el correo electrónico, es el hecho de cómo dos conceptos tan cotidianos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tan coloquiales, pueden ser tan importantes y por qué mucha gente los banaliza precisamente por eso y luego hay que atender a las consecuencias, ¿no? Este primer cuadro urgente importante es el cuadro del haz, que lo hemos puesto ahí a la derecha, es decir, es el cuadro que no te deja, no te queda más remedio que tirarlo adelante. Entonces, os vamos a detallar aquí dos pares de lo que nosotros consideramos que son no acciones, porque eso ya nos iremos comentando en los vídeos, cómo podemos ver ejemplos a cada uno de los cuadrantes, pero sí queremos antes definiros en cada vídeo de cada cuadrante un poquitín lo que significa cada uno. Este primero es lo que hemos llamado ya el cuadrante del hacer, es decir, si tú tienes algo en tus manos que es importante, porque sabes que está categorizado de esta manera, y por las circunstancias o por el tiempo es urgente, esa tarea la tienes que hacer sí o sí. ¿De acuerdo? A veces, por ejemplo, en lo que es gestión del tiempo o gestión de las tareas sobre el tiempo, se suele aconsejar que la primera tarea que se acometa es la que se llama la roca, ¿no? Que es la más grande del día para que tú te la quites de encima. En algún momento te puede pasar por delante de la roca o puede convertirse en roca una tarea que esté en este cuadrante. Es decir, que se te haya convertido de pronto el día anterior en urgente importante y es la que tienes que acometer a primera hora del día, ¿no? La diferencia entre lo urgente y lo importante casi casi lo podemos ver en la propia definición. Ya estuvimos hablando de ello en el podcast anterior, pero simplemente está en la definición. Es decir, importante es algo que hay que hacer. Urgente es algo que hay que hacer ya. Entonces, esa es la diferencia realmente entre lo urgente y lo importante. Más adelante veremos una particularidad más, pero la diferencia es básicamente esa. Importante es algo que hay que hacer, urgente es algo que hay que hacer ya. Claro, es que eso, David, aunque parezca una tontería, es importante, estamos hablando de la palabra importante, es importante saberlo, es importante conocerlo. Es que hablando con gente, bien, trabajando con equipos, muchas veces te das cuenta de que las personas no hacen las cosas simplemente porque no las saben, o muchas veces no hacemos algo porque no lo entendemos. Y ya hemos comentado en audios en el podcast que estamos tan maleducados en la intolerancia del error que probablemente muchas veces no empleemos estos conceptos por desconocimiento y por miedo a que alguien no nos diga, pero ¿qué estás haciendo? ¿O qué? Y es, por ejemplo, el caso de cómo nos puede ayudar este cuadrante, si somos capaces de trabajarlo como profesional, como equipo, como empresa, frente a alguien que considera que todo es siempre urgente. Es decir, esto lo habréis vivido en vuestro día a día. ¿Quién no tiene un jefe para quien todo es urgente? ¿Quién no trabaja con alguien que lo convierte todo en urgente porque esa persona no sabe delegar?
sus tareas y tiene tanto miedo de que tú no las hagas, que está todo el día encima de ti apretándote, oye, tienes que entregar esto, tienes que entregar lo otro, no, no, pero esto hemos puesto incluso una fecha, ¿eh? Una fecha, un hito en el tiempo, fecha de tarea, no, no, esto es para el martes que viene. Sí, pero si lo entregas ahora, ya lo tendrá. No, 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 no. Eso hay que saber diferenciar muy bien cada uno de los cuadrantes para asignarle a cada tarea lo que es urgente y lo que es importante. Y esta última frase la explica David porque es creación suya y a mí la verdad es que creo que de lo que hay aquí escrito es con lo que nos tendríamos que quedar. Sí, realmente no forma parte de este cuadrante esta frase en sí directamente, ¿no? Hay una parte del cuadrante que es la de no urgente y sí importante y es a la que tendríamos que tender, pero hemos puesto hasta aquí porque sí que es cierto que si tú estás atendiendo bien, digamos, a esa categorización de prioridades, a esa categorización de las propias tareas en sí, a saber cuándo algo de verdad es urgente o cuándo no. Si nosotros hemos hecho bien eso, realmente nunca deberíamos llegar a lo que es urgente. Nunca nos debería parecer nada urgente, ¿no? Luego tenemos otra diapositiva donde explico un poco mejor eso. Entonces, de esta manera deberíamos poder llegar a tener en cuenta siempre que lo que sí que debemos, que nuestro stack principal de tareas, nuestra pila principal de tareas, tendrían que ser las importantes, pero no dejar nunca que sean las urgentes. Por tanto, no deberíamos llegar nunca a tener una tarea dentro de este cuadro. Con lo cual, la ideal sería eh, las tareas que son no urgentes, pero sí importantes. Básicamente es esto. No sé si lo he liado un poco más, pero básicamente el concepto es ese. No, no, además la derivada es muy importante, ¿no? Porque aquello que hemos dicho de que en el momento en que alguien convierte todo en urgente, de pronto no hay nada que sea urgente, porque lo Claro, estás normalizando y todo se convierte en un flujo simplemente de tareas, solo que has subido un escalón, por decirlo así, en la presión, en los tiempos, en tener que hacer cosas que luego ni siquiera son urgentes, ¿no? Y eso atenta terriblemente contra la productividad, ¿no? Y el hecho de que si se atiende lo importante, como dices tú muy bien, no, normalmente no tiene que haber nada que sea urgente, pues bueno, pensamos que es importante. Y ya como última diapositiva, os queremos dejar 4 tips que pensamos que son de valor para que os los llevéis y que hacen referencia precisamente a eso. Es decir, si somos capaces de trabajar bien lo importante, como estamos diciendo ahora, normalmente no tenemos por qué tener urgencia en nada. Es decir, si estamos pensando en una tarea, si tenemos la tarea bien dimensionada, si está bien pesada, si tenemos el momento en el tiempo fechado en que se tiene que entregar, somos nosotros los responsables de esa tarea. Entonces, recordemos también la ley de Parkinson, ¿no? Que no porque tengamos 10 días para hacerla, tenemos que dejarlo o para el final con la esperanza de que nos amplíen un poco más el plazo porque igualmente se nos va a dilatar, ¿no? Entonces, recordemos, trabajar bien lo importante es esencial para que realmente nada se convierta en urgente. sí. Y luego este segundo tip, eh, claro, muchas veces no depende de nosotros que llegue algo como urgente, ¿no? Bien puede ser, pues porque, pues por la diapositiva anterior donde decíamos que hay algunos jefes que para ellos todo siempre es urgente, ¿no? Bueno, nos pueden eh, nos pueden llover tareas que sean urgentes, pero que sean urgentes por factores externos a nosotros. Entonces nosotros ya las asumimos como urgentes porque en un estadio anterior ya venían como urgentes. Bueno, eso es accidental porque no depende de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar que solamente esas cosas urgentes nos vengan desde fuera y no las generemos nosotros. Es decir, que realmente sean accidentales. Eh, una cosita solamente sobre esto y es que eh, a nosotros se nos convierte algo en urgente cuando se nos ha pasado de tiempo. Esto que decía Guillermo anteriormente sobre la ley de Parkinson y todo esto, si nosotros hemos dejado algo para el final, si nosotros nos han dicho 10 días para hacer esta cosa y nosotros la hacemos el día 10, ese día
es el momento en el que esa tarea que no era urgente antes del día 10 pasa a serlo en ese momento. Entonces intentemos siempre no acelerar las cosas, pero sí no dejar que lleguen a convertirse en urgentes. Es interesante, porque esto es un tema al final de responsabilidad. Y cuántas veces habéis vivido también compañeros, equipos incluso, en los que en el momento que hay algo que no ha entrado en plazo y se pide un report, automáticamente todo el mundo empieza a culpar a todos y a todo menos a ellos mismos. Al final debemos tener muy claro que de lo que estamos hablando siempre nosotros en nuestros audios y en nuestros vídeos es de responsabilidad personal, de autoconocimiento, de autocontrol, de saber que somos nosotros los que llevamos la rienda. Por eso, y dentro del tema de la responsabilidad, hay que huir de las personas que digan esta frase. Esta frase es terrorífica, ¿no? Hay muchos jefes que las dicen. Hay muchas situaciones en las que a esa frase lo acompaña una risita, como intentándote hacer ver que es broma, pero te la están colando igual. Entonces son frases que no tienen ningún tipo de sentido. Yo creo que si uno las reflexiona, no entenderá muy bien por qué esa persona las dice. Si te está intentando convertir lo que te acaba de pasar como tarea en algo tremendamente urgente, pero tremendamente urgente esta frase no sirve. Es decir, a ti si te dan una tarea y te dicen, oye, esto lo necesitamos para pasado mañana a las 9 de la mañana. Eso a ti te puede denotar cierta urgencia, porque a lo mejor tú estos 2 días tienes mucho trabajo, pero este es una prioridad que te acaban de enganchar y lo tienes que hacer sí o sí, entonces para ti será una tarea urgente. Pero decirte simplemente esto es para ayer, no significa nada. Están intentando meterte una presión extra que no te va a ayudar para nada si ya estás presionado, si tiene que estar en 2 días. Entonces, este tipo de frases que son muy también del carácter español, muy de la idiosincrasia nuestra empresarial, de que muchas veces parece que estamos jugando con las cosas en lugar de que realmente se tengan que proyectar para conseguir un objetivo, son temas que tenemos que intentar alejarnos de ellos y si podemos intentar contrastar con la persona que nos la ha dicho, ya sabemos que si es un jefe más complicado, que son temas que no tienen mucho sentido, ¿no? Y bueno, pues parece mentira que estamos hablando mucho de lo urgente y estamos hablando poco de lo importante, ¿no? Porque supongo que lo importante ya lo damos por sobreentendido, ¿no? Eh, pero bueno, esta ya viene a resumir un poco todo de lo que se trata esta parte del cuadrante, de lo que es urgente e importante. Entonces, bueno, pues estas son las tareas que siempre tienen que estar en primer lugar. La primera que se tiene que hacer siempre, la que, como dice la frase, pues la que hay que hacer siempre por delante de cualquier otra. Si ya algo se ha convertido en urgente, hay que hacerlo en ese momento. Y por eso lo de lo que poníamos en la otra diapositiva de haz, es decir, hazlo ya. Uh -huh. Recordaros, como último tip, recordaros que la primera lista de visualización que tenemos, estuvimos hablando de metodología Agile con Trello, porque este tipo de metodologías, David, nos pueden ayudar, ¿no? En este tipo de cosas. Claro, claro. De hecho, al final, eh, metodologías Agile como por ejemplo Scrum, lo que hacen es aplicar el cuadrante Eisenhower y una serie de herramientas más, las unifican todas en una metodología, ¿no? Porque esto realmente el cuadrante Eisenhower no es una metodología en sí, es una herramienta para trabajar en una metodología. Entonces, al final, lo que hacen las metodologías ágiles, como Scrum, Waterfall, Lean, todas estas, lo que hacen al final es aglutinar una serie de herramientas y de conceptos que nos vienen dados pues de gente con mucho cerebro, por decirlo así, ¿no? Las aglutinan y se generan metodologías que al final, utilizando todas estas herramientas, nos son útiles para trabajar especialmente con equipos de gente. Uh -huh. Bueno, pues ya lo sabéis, tenéis, si no recuerdo mal, son 3 vídeos más sobre Agile y Trello, en el que ahí hablamos, evidentemente, también de productividad y seguro que el urgente y el importante
se nos habrá escapado en algún momento. Y poquito más, intentaremos que estos vídeos sean cortitos para que sean fáciles de ver y de procesar y de digerir. Y aquí tenéis, bueno, nada, como siempre, pues nuestro correo electrónico por si os apetece enviarnos algún mail, también os tenéis en Twitter. Y lo comentado, en ambas plataformas, tanto en iVoox como en Spotify, podéis escuchar el podcast que semanalmente también seguimos subiendo contenido. David, nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Un placer, como siempre.